cuando usted y yo caminamos en obediencia, el tiempo va a ser favorable. Usted tiene que entender de que Dios tiene un propósito con usted. Cuando nosotros reconocemos, Señor, llegué hasta aquí a la orilla, ya no puedo más, ya no tengo para dónde correr. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Sabes? Cuando tú has obedecido, el enemigo nunca te va a alcanzar. Son armas espirituales. La Biblia dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y lo tremendo de esto es de que por eso la Biblia habla de que las armas de nuestra milicia no son carnales, porque la manera en la que nosotros nos vamos a poder defender es al mismo nivel espiritual, al mismo nivel emocional. Usted, claro, hay asesinos en este tiempo todavía. Hay gente que de repente tocados o trastocados por espíritus inmundos llegan a un cine y hacen matadero de gente físicamente, o gente que entra a una escuela y hace un devastar tremendo de seres humanos y mata gente. Así lo sabemos. Pero el propósito del enemigo no es solamente destruir el cuerpo, sino destruir el alma. Escuche bien lo que le digo: destruir el alma. Porque lo que Jesucristo, cuando Él vino y se sacrificó en la cruz del Calvario por nosotros, se sacrificó por nuestras almas. Claro que por consecuencia, ¿verdad?, hay bendiciones en nuestro cuerpo y hay bendiciones en nuestro espíritu, pero definitivamente que Él vino a rescatar nuestra alma. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Algo de nuestro ser interno, de nuestro ser integral, una de las tres partes, de la tripartito de un ser humano, que es el alma, es la que desvía mucho al ser humano. La desvía mucho por las emociones, por el enojo, por la traición, por etcétera, como usted lo quiera, por el rencor. Pero desvía el cuerpo del hombre, y desvía, por supuesto, no porque el espíritu se deje, sino que el espíritu tiene que seguir al ser. ¿Me comprende? Aunque debería el cuerpo y el alma seguir al espíritu del hombre, no me estoy refiriendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo va a hablar al espíritu del hombre, y por consecuencia el espíritu del hombre va a seguir al Señor. ¿Ok? Lo tremendo de esto es de que, como le decía, estamos viviendo en tiempos de que no se necesita una arma física para tratar de destruirnos a nivel espiritual, sino que una arma que no es carnal. Son las artimañas del enemigo las que operan aquí para tratar de destruir a cualquier ser humano. Armas emocionales, armas diabólicas, de verdad, que en este tiempo me impacta ver cuántas cosas están sucediendo. Y fíjese que me platicaban, y yo les decía hace unos días y hace unas semanas estamos profetizando con respecto al nuevo acechar del enemigo. Bueno, que no es ni nuevo, sino que está al presente, que va a ser espiritual. El enemigo atacó a los pastores, atacó a las iglesias, etcétera, pero ahora va a atacar de una manera, escuche bien, espiritual, demoníaca. Y lo tremendo de esto es de que lo acabamos de profetizar, lo acabamos de decir, e inmediatamente empiezan a hablarnos por teléfono y nos empiezan a decir: pastor, usted puede ir a hablar o ir a orar por una persona. Fíjese que están apareciendo gente endemoniada, gente que el enemigo viene y no solamente los visita, sino que los saca de sí. Ya no son ellos, ya no tienen control de su alma, ya no tienen control de su cuerpo, sino por haber abierto puertas, el enemigo viene. Y de verdad que sí existen las posesiones. Quiere decirle,
Sí existen las posesiones. Y siempre los seres espirituales van a buscar cuerpos para manipularlos, y el propósito del enemigo es burlarse de la creación de Dios. Dios te creó a ti y a mí y nos hizo a imagen de Él. Pero el enemigo siempre ha querido, escúcheme bien, burlarse de Dios. Y solamente ha querido, porque la misma Biblia dice que Satanás anda como, no que sea, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La semana pasada incluso estaba uno de mis hijos aquí, yo le platicaba, estábamos en un lugar y estábamos orando por alguien, unos familiares, cuando nosotros enviamos a los hijos a una recámara, a un lugar por allá, porque cuando oramos por esas situaciones espirituales no queremos que criaturas, niños estén cerca. Y dicho sea de paso, el orar por una persona que está influenciada espiritualmente no es motivo de exhibicionismo, y eso para las personas que me estén escuchando por el internet. ¿Okay? Cualquier persona que genera o supuestamente hace una liberación en una situación donde hay público, eso no es bueno. No es bueno. Porque no se trata de hacer publicidad al ministro, no se trata de hacer publicidad a la iglesia, sino que usted no sabe por lo que pasa esa pobre persona que el enemigo está afligiendo. Es algo tremendo. Y por lo que pasa a la familia que sufre de ver a una persona fuera de lo cuerdo, fuera de lo normal, una persona fuera de la razón. Imagínese usted haber visto una persona, o sea, que usted platicara con ella, hablara con ella, conviviera con esa persona, y de repente verla fuera de su sazón, fuera de su razón, que no coincide, que no sincroniza. Eso es algo desesperante, porque déjeme decirle que los doctores no pueden hacer nada. Incluso lo único que llegan a poder hacer para tratar de justificarse es sedar a la persona, mandarla a la cama dormida, porque es de la única manera en que los demonios no pueden manipular a ese cuerpo. ¿Me comprende? La semana pasada le compartíamos de que una jovencita que estuvo poseída, ahorita está, no sé si sigue en coma, Marco, no sé si sigue en coma, sí, en coma, no sé si, pobre criatura, pero para que se dé cuenta que las cosas espirituales son reales. Por eso es de que en las cosas de la iglesia no se juegan. Hay un Dios todopoderoso, y la Biblia dice que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú moras al abrigo de Dios, el Señor te protege. Es por eso que en estos mensajes que vamos a estar dando, es tiempo de que la iglesia se acerque a Dios por temor a Dios, no miedo al enemigo. No es malo el temer a Dios, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Me entiende? El principio de la sabiduría, una persona sabia se acerca con temor a Dios, un temor santo. Es como un temor respetuoso, un temor que usted, un respeto que le tiene a su padre, ¿verdad? Usted no levanta la voz delante de su papá, usted no levanta la voz delante de su madre, usted respeta. Bueno, en aquel tiempo cuando nosotros en los 70, ¿verdad? Que nosotros siempre hemos respetado a nuestros mayores. Ahora en este tiempo, como le decía, hay tanto muchacho majadero que le falta respeto a su padre o a su madre, y ya no hay respeto. No sé si me comprenderá, ¿verdad? Ahorita ya no hay respeto. Y algo de lo que se vale el enemigo todo el tiempo es cuando una persona sale fuera del orden de autoridad. El enemigo entra para destruir. Y fíjese que, como le decía, al pasar este tipo de cosas, el enemigo tiene oportunidad de atacar a las vidas de las personas. Y lamentablemente estas cosas suceden. Al pasar esta semana, nos hablan y nos dicen, por favor, ¿pueden ir a orar por una persona? Está endemoniada. Le hablan a mi esposa y le dicen que sí, podemos ir. Y le dije, oh sí.
Esta persona había sido cristiana. Se alejó del Señor. Y ¿se acuerda que yo le dije que el enemigo iba a atacar a la iglesia de esa manera? Cuando se le profetiza, quiere decir que el enemigo puede venir y hacer su estrago, pero con la permisibilidad de Dios. Y es el trato directo de Dios. Y como pastores ya no podemos intervenir. ¿Me comprende? Ya no podemos intervenir. Entonces, cuando mi esposa me comparte esto y me dice, bueno, son unas personas que están en Denver, ¿cuántos conocen que hay territorios? ¿Verdad? Es como, por ejemplo, aquí nosotros estamos en el condado de Boulder, y hay condado de Weld County, hay condado de Denver. Así espiritualmente hay una cartomancia, hay algo también igual. Como ministros estamos delegados en diferentes lugares. Somos ministros de Dios, pero nosotros no podemos ir a actuar en territorios que no nos pertenece trabajar. ¿Me comprenden? Y quiero decírselo para que algún pastor, algún maestro, alguna persona que nos esté escuchando no cometa ese error, porque su servidor llegó a cometer ese error de ir a territorios que no le pertenecían. ¿Y qué cree que pasaba, hermano? Casi lo mandan a uno, ¿verdad? Noqueado, porque uno no debe de ir, aunque sea ministro. Y mucha gente dice que no es pastor usted, que no tiene el Espíritu Santo. Por eso mismo, porque soy pastor y porque tengo el Espíritu Santo y obedezco al Señor, no le obedezco a usted. ¿Me entiende? No podemos ir a lugares donde Dios no nos ha autorizado a ir. ¿Ok? Y se empiezan a dar estas cosas, ¿verdad? Inmediatamente estoy en el trabajo, me dice mi cotrabajador, mi compañero de trabajo, me dice, oye, Gerardo, viene asustado, viene de verdad bastante asustado, y me dice, Gerardo, ¿te ha pasado algo aquí en el trabajo? Donde yo trabajo es un galerón gigante y tiene secciones de grocery, que le llaman, pero tienen secciones de cooler y de freezer. Y les hemos dicho mucho a la gente que conoce o no conoce al Señor, que el medio donde opera el enemigo no es un medio de calor, de fuego, sino que el medio de calor y fuego es para castigo al enemigo. Por eso el Señor hizo el infierno, porque el final de Satanás y sus discípulos es el castigo en el infierno y en el lago de fuego. Son dos lugares, porque es un lugar de castigo. Pero le decía yo a la gente que lamentablemente en ese lugar donde estamos hay una parte fría por naturaleza, y Satanás tiene ese medio donde se mueve, en lo frío, en la frialdad. Por eso su trabajo es enfriar al cristiano. Su trabajo es alejar al cristiano, porque Dios es fuego, Dios es luz, el enemigo es oscuridad y frialdad. Entonces viene asustado y me dice, Gerardo, ¿sabes? Pasó una sombra, oí ruidos y dije, who's there? Porque es americano. Y empezó a preguntar y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, soy pastor, pero te voy a recomendar algo. No vuelvas a preguntar who's there, porque próxima vez te van a contestar. ¿Me está escuchando lo que le digo? Son niveles espirituales. Él dice, pero eso no fue todo. Ahí tenemos unas paletas grandes donde están estacadas cajas y cajas y cajas pesadas. Esa caja pesa como unos 500 kilos. Dice, se movió la paleta con todo lo que está arriba y se viene volando hasta donde está el taller, y me dice, fíjate que pasó eso. Y yo creo que se asombró porque no me vio que me extrañara. Le dije, sí hay. Le dije, lo que me preocupa es de que ya se salieron del cooler, ya salieron del freezer y estaban en el ámbito regular. Y es que cuando se abren puertas, cuando nosotros como hijos de Dios no permitimos, Dios ha hablado tantas veces a su pueblo, ¿eh?, que nos acerquemos.
la Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay. Hay gente que va a las iglesias, pero va a una religión, no va a una relación, no sigue creyendo que hay un Dios real, van creyendo que es un Dios de mito. ¿Y sabe qué es un mito? Algo que se pudo haber inventado, no es real, pero una realidad, ¿verdad? Una realidad es diferente, y Jesús es real, Dios es real, Dios es verdadero. Pero ha llegado tiempos de estos, y les decía yo a personas que están cerca de mí, les digo, ¿sabe qué? Tengamos cuidado, acerquémonos más al Señor, acerquémonos a la protección del Señor. Padre, sabemos que tú eres poderoso, y todo lo que está pasando en este tiempo es con un propósito, de que el pueblo de Dios se acerque, porque el Señor, la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos no dicen, no? ¿Desde cuándo están diciendo que va a venir Jesús? ¿Desde cuándo dicen que tiene más de 2000 años de que va a venir y no viene? La Biblia dice, cuanto muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero al sonido de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros, los que quedamos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y tomados, escuchen bien, con el Señor. Y la verdad, muchos de nosotros estamos descuidando esa relación tan maravillosa, una relación que debiéramos de tener tan tremenda. Y ahora lo tremendo de esto es de que cuando pasan estas cosas espirituales, se salen de nuestras manos, decimos, ya no puedo. Y quiero dirigir esta parte de este mensaje a las personas que nos escuchan, con mucho respeto, a las otras iglesias, otros pastores, otros hermanos que nos ven, que cuando inmediatamente nos dicen, fíjese que hay una persona endemoniada, sale corriendo el pastor, sale corriendo la congregación, vamos a orar y vamos a reprender al diablo, porque tenemos autoridad en el nombre de Jesús. ¿Sabe que el Señor Jesucristo, cuando envió a los 70, específicamente les dio autoridad a los 70 para poder hacer eso? Cuando uno va a hacer eso es porque Dios le delegó esa autoridad. Pero si Dios a ti no te delegó a hacer eso, no lo tienes que hacer. No sé si me entiendan lo que le estoy diciendo. En pocas palabras, ¿por qué cree que cuando la Biblia dice que el Señor dice que vengan al último tiempo y vienen aquí las ovejas y los cabritos y dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos el otro? Y el Señor le va a decir, apartaos, hacedores de maldad. ¿Y cómo? Si echaron fuera demonios, no los enviaron. Cuando no te envían, eres un desobediente, porque estás haciendo lo que no te mandaron a hacer. Entonces, claro, porque Dios tiene misericordia, hay cosas que se hacen y hay cosas que se producen, pero lo más tremendo es de que el enemigo te quiere desviar. El enemigo quiere que tú desobedezcas a Dios. Eso es lo tremendo. La rebeldía, ya le dije una cosa, la desobediencia, la rebeldía es como brujería. Y lo tremendo de esto es de que el hombre es débil, pero en el Señor nos fortalecemos. Pero que el Señor nos fortalezcamos, eso no quiere decir que nosotros vamos a ir a hacer el trabajo de Dios. Dios hace su función y nosotros la nuestra. Y fíjese que quiero leerle una parte de la Biblia donde dice esto. Dice así, voy a leer desde el verso 20 del libro de 1 Corintios, capítulo 1. Dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Por qué empieza con esa pregunta? La mayoría de nosotros, escuche, obramos por impulso. No obramos con sabiduría. Dígame, ¿qué es la sabiduría? Hermanos, que usted conozca, que usted sepa mucho. No, la sabiduría, escuche bien, es el desarrollo
de los elementos de tu conocimiento, de los elementos de tu información que tengas, que aplicas con sabiduría. ¿Comprende lo que le digo? Sabiduría es muy diferente. Es tener los elementos y trabajarlos. Eso es sabiduría. ¿Sí me entiende lo que le digo? Porque me ha tocado mucha gente que dice, oh, yo conozco, yo sé. Sí, conoces y sabes y tienes información, pero estás falto de sabiduría, porque sigues cometiendo errores. Sigues teniendo el error tremendo que como ser humano tenemos y decimos, yo creo saberlo todo. Y yo he visto tanta gente caer de esa manera. Ahora pues, dice así, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba era una persona estudiado en aquellos tiempos. Había personas sabias, personas que conocían de la palabra, conocían de la escritura, conocían de los escritos de Moisés, del Pentateuco. Si no sabe usted lo que es el Pentateuco, son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Los 5 libros que escribió Moisés. ¿Ok? Dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Se imagina? En este tiempo yo creo que podemos llegar a creer en las cosas espirituales más que en aquel tiempo. Se lo voy a decir por qué. Por tanta cosa que hay en media, en la internet, en la computadora, en las películas, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no había cine. En este tiempo, imagínense, con las gráficas y con las situaciones de computación, de la computadora que hacen, todas las imágenes espirituales y cosas y demonios y que vuela esto y que vuela el otro, uno se queda impactado de todas las cosas que pueden generar y hacer. En aquel tiempo no había las gráficas con las que la persona pudiera creer en la espiritualidad. Sin embargo, había la gente que caía endemoniada, había los milagros, y estaban los milagros y la gente creía por los milagros. La Biblia dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña que es sacudida por el viento, hablando de Juan el Bautista. ¿Qué era lo que la gente que salía a ver? Quería, que venía a ver a los milagros. Iban a ver a los milagros. Y la gente seguía a Jesús. Y mismo le decía a Jesús a la gente, ¿por qué vienen? Porque les di de hartar. Les di lo que necesitaban. La gente venía a ver milagros. Incluso cuando Jesús partió, dice que aún la sombra de Pedro y la gente sacaba a sus enfermos a las orillas de las casas para ver si la sombra de Pedro de perdida tocara a alguno de ellos y la gente fuera sanada. Recibieron milagro. Imagínate las cosas tan sobrenaturales que en aquel tiempo pasaban. Como un día le estaba predicando a usted y le decía, imagínese lo tremendo del pueblo de Israel saliendo de Egipto, y que de repente al mediodía, donde está más el sol a todo su fuego, a toda su temperatura, de repente Dios pusiera una tremenda nube que les cubriera, y iban tranquilos, bien frescos, caminando en el desierto. Y de noche, porque lo tremendo de un desierto es de que así como es el extremo tan tremendo, tan caliente, en la noche tiene un extremo frío. Y de repente, de noche, el Señor les levantaba una tremenda columna de fuego sobrenatural. Imagínense de esas cosas tan sobrenaturales vistas por esa gente. ¿Usted qué haría? ¿Qué haría de repente si usted sabe que no es lógico que en medio del desierto esté una tremenda nube gigante? Imagínese qué tremenda nube tan gigante sería para cubrir más de 2 millones de personas caminando en el desierto.
porque 2 millones son 2 millones. Yo quiero pensar que es como un radio de unas 4 millas, como lo que es Longmont, caminando en el desierto con una tremenda nube. Imagínate, y no solamente, ¿cuántos han ido a los bailes? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan cuando iba al baile? Esos bailes así bien tremendos, calientes, y de repente le empiezan a aventar la brisita de agua. ¿Se acuerda, verdad? Yo nunca fui. Me lo platicaron. No, sino que conocí personas que tenían negocios, establecimientos en Sonora y en Sinaloa, y se usa mucho esto en los restaurantes y todo eso, porque es muy caliente. Entonces, lo que hacen en estas palapas, ponen unas tuberías especiales y está un steam, un vaporcito, un agua sprayando, y la gente comiéndose sus camarones ahí bien a gusto, con su cerveza 3X, 20X y sus coronas y todo lo que sea. ¿Y cómo dicen? ¿Sobre qué las coronas? Sobre el muerto, ¿verdad? Dice. Y la gente bien contenta ahí, mire, feliz con su cóctel y esto y el otro y su cerveza, y sprayándoles ahí el agua bien a gusto. Imagínense el pueblo de Israel caminando en el desierto, y no solamente la nube, sino está esa brisa maravillosa del Señor ahí. No iban caminando acalorados. Ellos iban felices, iban camino a Canaán, a gusto, felices. Y en la noche de repente, la columna tremenda de fuego, porque como da mucho frío, mire, el fuego del Señor, mire, calientito, a gusto seguían caminando. Y luego, aparte de todo, al otro día, tenemos hambre, Dios. Ya se nos acabó la carne asada que traíamos aquí. Ya se nos acabó todo. O bueno, ándale pues, ahí les da el maná. ¡Pum! Todos los días en la mañana colectaban el maná a gusto. Yo lo que le digo, escúchemelo una vez más que le digo, ¿qué pensaría usted si le ponen esa nube en la mañana? En la noche le ponen esa columna de fuego. En la mañana le dan sus pancakes del cielo. No era para que se convirtiera bien. No era para que usted caminara creyendo y temiendo. Qué ser tan tremendo, qué ser tan poderoso pudo hacer que una nube todos los días sin faltar. Escuche, no era como en este tiempo que usted lee el weather y que le dicen mañana va a estar nublado. No. ¿Cómo va a estar el tiempo? ¿Va a estar bueno? No. En el Señor, para los hijos de Dios que estaban caminando al principio en obediencia en el desierto, todos los días estaban buenos, estaban nublados, estaban templados, estaban maravilloso. A lo que me refiero es de que cuando usted y yo caminamos en obediencia, el tiempo va a ser favorable. Usted a veces se va a sentir débil, se va a sentir cansado, se va a sentir abrumado. ¿Hasta cuándo voy a llegar a Canaán? ¿Hasta cuándo voy a llegar a una meta? No importa. Usted tiene que entender de que Dios tiene un propósito con usted. ¿Se acuerda lo que le dije la semana pasada? La semana pasada, ¿qué le decía? Aquella historia de que el hombre le dijo a este hombre, empuja la piedra. Y este hombre empuje la piedra, hasta que llega el enemigo y le dice, mira, Dios te mintió, porque tú empuje la piedra y la piedra no se mueve. Y como le decía, la semana pasada viene este hombre y le dice al Señor, pues yo estoy empuje la piedra y no se mueve. Y el Dios le dice, ¿cuál es tu problema? Yo no te dije que tú la movieras, yo te dije que tú la empujaras. El que la mueve soy yo. El que mueve tu problema, el que mueve tu obstáculo es Dios. Señor, pero ¿yo qué me he ganado? Y el Señor le dijo, mira tus piernas, se han fortalecido. Mira tus brazos,
Mira tu piel. O sea, todo lo que él estaba haciendo en medio de ese sol, en medio de ese día, escuche bien, le había favorecido a él. Tenemos que entender que mientras Dios nos mande a hacer algo, Dios nos favorece. Ahora, fíjese, lo tremendo de esto es de que no solamente la columna de fuego, y les dan pan todos los días. Y luego aparte el pueblo de Israel ya no se enfadó el maná. La gente se enfada, la gente se fastidia. ¿Y qué dice? Ok, está bien, Señor, ahora les voy a hacer que caigan codornices. Le cambiaron el menú y les caía toda la comida todos los días. Ahora, una vez más, si eso pasara contigo, ¿qué pensarías? Que Dios, que ser tan poderoso, vale la pena seguirlo y vale la pena obedecerlo. Porque si tiene poder para poner una nube, si tiene poder para levantar una columna de fuego en la noche, si tiene poder para darme alimento, si tiene poder para cambiarme el alimento, la Biblia dice, mira las aves del cielo que no trabajan y Dios las mantiene. Mira los lirios del campo que ni siquiera trabajan y Dios las viste mejor que un rey en un palacio. Ok, por eso le decía que una de las cosas más tremendas para nosotros como seres humanos es el amor al dinero. Hay gente, como le decía, que ha perdido amistades por el dinero. Me debe dinero, yo por eso ya ni le hablo. ¿Qué es el dinero? El principio de todos los males es el estar enamorado del dinero. Y como te decía ahorita al principio, Dios no necesita tu dinero. Ay, para todos los hermanos que aman este ministerio, ¿cuánta gente no se fue a la iglesia porque, ay hermano, piden dinero? No, el propósito era bendecirte, porque la Biblia dice, probadme en esto, traer los diezmos al alfolí y yo os bendeciré hasta que sobreabunde. El propósito de Dios no es empobrecerte, sino bendecirte. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando, ay, es fácil, si yo gano $10, ay hermano, $1 como quiera lo doy, ¿verdad? Pero ¿qué tal si gano 10,000? Ay hermano, ya me toca dar cuánto, hermano, ya me toca dar, mire, ni sabe, ay, ya cuesta más trabajo un milagro, es un milagro, ¿verdad? Ya cuesta más trabajo. Es que al nivel que crecemos, Dios nos va probando. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Si no eres fiel en lo poco, no te van a dar más. ¿Ah? No te van a dar más. No vas a prosperar, porque todavía tu alma está detenida en el desierto. La Biblia dice que no seas como vuestros padres, que quedaron postrados en el desierto. Todos los que salieron de Egipto no entraron a la tierra de Canaán. Solo los hijos, la segunda generación, entró al pueblo de Canaán. ¿Comprende? Solo ellos entraron. No hay nada más que ser como una criatura inocente que uno crea a Dios. Como te decía, Dios no quiere tu dinero para robarte. Si Él es el dueño del oro y de la plata, a Él no lo dejamos pobre porque no le demos. Tú te quedas pobre porque no le das. No aprendes a dar. Pero fíjate, aparte de todo esto, estamos viviendo tiempos de que la gente se siente débil por las acechanzas del enemigo. En tiempos de que el enemigo está atacando, hubo un momento que el pueblo de Israel en el desierto se sintió avasallado por los enemigos. Iba con un Dios que le ponía una nube, iba con un Dios que levantaba una columna, iba con un Dios que les proveía alimento todos los días.
Cuando vinieron los enemigos del pueblo de Israel, se asustaron. ¿Qué fue lo que pasó? Camino a Canaán, que de repente se enojó Faraón y dijo: persigámoslos, vamos a matarlos, vamos a destruirlos. Y viene Faraón detrás del pueblo de Israel y llegan al mar, a la orilla del mar, y la gente empieza a decirle a Moisés: mira, Moisés, ¿para eso nos sacaste de Egipto? ¿Para ser muertos aquí en el desierto? Porque ahora, ¿para dónde corría el pueblo de Israel? ¿Para dónde iba a correr? Si de repente venían escapando y llegan y se encuentran enfrente del mar, ¿cómo le iban a hacer? ¿Te das cuenta? Hay momentos en que las cosas se ponen más feas de lo que estaban. Si nosotros, con las cosas que a veces están más o menos regulares, ya queremos claudicar, ahora cuando se nos pone mojado o llueve sobre mojado, ¿cómo ve? Más difícil, más difícil. Y fíjese, por eso me encanta, por eso me fascina Dios, porque las cosas, cuando están difíciles, más difíciles y más difíciles, que se tornan imposibles, ahí entra Dios. Porque era imposible que el pueblo de Israel escapara al ejército de Faraón, a sus carros y a Faraón. Era imposible que se escapara. ¿No te ha tocado circunstancias o cosas en tu vida que parece imposible que cambien? Pues ahí es donde Dios va a operar. De repente Moisés voltea a ver al pueblo, porque el pueblo va a decir: mira, nos trajiste a que nos muriéramos a la espada de los ejércitos de Faraón. Aquí, ¿ahora qué hacemos? ¿A dónde corremos? Ahora sí, como dicen, ¿verdad? Estamos, ¿verdad?, contra la espada de la pared ahí. No tenemos a dónde correr. Pero cuando estés así, en esas circunstancias, no dudes de que Dios, si has obedecido, Dios te va a librar. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Dios abre puertas y abre también mares. Imagínate la grande brecha que tuvo que abrir Dios al frente del Mar Rojo para que pasaran 2 millones de personas con ganado, con sus carretas, y todo lo que pudo haber tardado en llegar o cruzar el Mar Rojo, todo lo que pudo haber tardado en cruzar, y que no lo alcanzara Faraón y su ejército. ¿Sabes? Cuando tú has obedecido, el enemigo nunca te va a alcanzar. Cuando tú obedeces, el Señor te va a proteger. Y tú dices: Señor, tu confianza, tu fe se debilitó. Te junto conmigo, debilitó. Pero ahí, en esa debilidad, el Señor se fortalece. Cuando nosotros reconocemos: Señor, llegué hasta aquí a la orilla, ya no puedo más, ya no tengo para dónde correr. Y que en lugar de ver a las circunstancias, en lugar de ver hacia abajo, tú volteas y ves al cielo. Alzaré mis ojos hacia el cielo, dice la palabra. Alzar vuestras cabezas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová, el Dios Todopoderoso de los ejércitos. En pocas palabras, cuando tú débil dices: ya no puedo más, es donde Dios se levanta con poder. Es el Dios de los imposibles. Es el Dios que puede hacer posibles los imposibles. ¿Verdad que ya no podías? ¿Verdad que te habían dicho que no? ¿Verdad que te habían negado la visa? ¿Verdad que te habían negado? Es más, ¿verdad que te habían negado la confianza a tu esposo o tu esposa? Va a volver a tenerte confianza. Dicho sea de paso, qué tremendo es tener confianza. Yo le iba a preguntar así, si tuviera así su pareja aquí: ¿confías? ¿Confías en tu esposo? ¿Confías en tu esposa?
No quisiera preguntarles porque con su sonrisa así nerviosa, así, sí, confío. Nomás va a decir que sí porque ni modo que diga enfrente, ¿verdad? del pastor, ¿verdad? Pues voy a decir que sí. Pero hay gente que no confía en sus esposos, en sus esposas. ¿Por qué no confía? ¿Por qué no confía? Porque lo han dañado. Porque lo han dañado. Porque lo han traicionado. Porque la han traicionado. ¿Sí o no? Pero tenemos un Dios de misericordia. El hombre te podrá fallar, la mujer te podrá fallar, pero Dios no te falla. Sea todo hombre y toda mujer mentirosa, pero Dios fiel y verdadero. Dios sí es verdadero. Y como te decía, no es un Dios de mitología, no es un Dios de mito, sino que es un Dios real. Es un Dios que restaura tu confianza a tu pareja. Restaura tu confianza a tu esposo, restaura tu confianza a tu esposa. ¿Y sabes por qué tiene que vivir en armonía y con confianza esa pareja? Porque si no, no vives feliz. Vives cuidándole iba a decir microondas, y vives cuidándole el celular ahora. ¿Me está escuchando, hermano? Que nos vean ahí por la... Se descuida el esposo y la esposa corre. Checale la clave y toda la cosa ahí. Ajá. Quiere descubrir el pastel. O deja la esposa por ahí el teléfono y el esposo la cuida. Ok, agarra el teléfono y... Usted no, ¿verdad? Usted no. Esa se llama desconfianza. Eso es diabólico. Eso no está bien. Con la persona que usted se casó para amarla y respetarlo. Respetarlo. Porque eso sí, la mujer quiere que la amen, quiere que la respeten, quiere que la apapachen, quiere que le den, quiere que... pero no da nada. Ay, es que yo soy la mujer. Y nosotros somos los hombres. También necesitamos que nos digan que nos aman. También necesitamos que nos respeten. Y hermano de Dios del cielo. No, fíjese, siempre que vamos a una boda, a veces sacudo a la gente que tenemos en las bodas por esto. Porque en las bodas lo que sale es sobresaliente, la novia. Bonita, hermosa, bien vestida, blanca. A veces el esposo todo, ni siquiera alcanzó para el pobre traje al ingrato. Yo me acuerdo a mi hijo que está ahí atrás, trae su sacote hasta acá. Pero la novia, ¿qué tal? Hermosa, ¿verdad? Le quedaba como anillo al dedo el vestido. Ya, pues tú, Meni, ahí como sea, a fin que tú eres el novio. Pero la princesa, ¿qué tal? Reluciente. Y pareciera que no es boda, pareciera que fuera quinceañera. ¿Voy bien o me regreso? Es que la realidad de las cosas, entienda, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y sobre todo, que no caigamos en la trampa del enemigo. Porque la Biblia dice que el enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y está buscando y tratando de destruir matrimonios. Está tratando de destruir relaciones. Está tratando de destruir iglesias. Y hay iglesias que ni siquiera les cuesta trabajo destruir. Solamente mete un espíritu de murmuración ahí y se destruye la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí no discierne. Por ejemplo, hay cristianos que no vienen a la iglesia
porque no discernieron antes de venir. La bendita mujer se puso a pelear con el hombre, y ya el hombre dice, ya no voy. O el bendito hombre se puso a pelear con la mujer, y ya no voy, dice la mujer. No disciernen que el enemigo es el que está tratando de estorbar para que no vayas y no recibas la bendición que tiene para ti. Y cada vez más débil, más débil y más débil. Pero la Biblia dice que si tú aún, cuando veas esta escena, pues, llegas hasta lo último, hasta la orilla del mar, el pueblo de Israel ya no tenía dónde huir. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Moisés agarró la vara de autoridad y levantó la vara y volteó hacia el cielo. ¿Ok? Y de repente golpeó el agua. ¿Y qué fue lo que hizo el agua? Mire, el obstáculo se quitó. Porque la vara tipifica autoridad que viene de parte de Dios. De repente el mar se abrió, el obstáculo se abrió, la objeción se abrió, la excusa se abrió, el problema se quitó y el pueblo de Israel cruzó en seco. El pueblo de Israel cruzó en seco. Ya no había problema. Cruza hasta del otro lado. ¿Y qué pasa del enemigo? Echó a la mar los carros de Faraón. Ahí quedó cualquier obstáculo. No solamente el obstáculo, sino lo que te persigue. Como cristiano tienes que entender que hay varias cosas. Hay los obstáculos y quién te persigue. ¿Ok? ¿Cómo vas a cruzar los obstáculos? ¿Y cómo vas a vencer al que te persigue? ¿Cómo crees? Levantando tus ojos hacia el cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Levantaré mis ojos a los cielos, a los montes, de donde vi. ¿Y sabe por qué vienen los montes? Porque los montes tipifican autoridad. Porque en los montes era donde se posaba la presencia de Dios. Y los montes tipifican creación. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Alzaré mis ojos a las alturas. Deja de ver hacia abajo. Deja de ver hacia los obstáculos. Deja de ver los problemas. Empieza a levantar tus ojos hacia Dios. Ya no veas más las circunstancias. Ya no veas más los problemas. Levanta tus ojos y ve a Dios. Amén. Pongámonos en nuestros pies, por favor, hermano.